Bueno, primero quiero dar las gracias a Mario, Isabel y Martín por esta invitación para hablar de un tema que realmente es clave por varias razones. Voy a mencionar dos. Primero, hay que analizar fríamente, objetivamente, las lecciones de los 14 años del gobierno de Chávez, que estaba lleno de acontecimientos importantes. Para sacar conclusiones, para sacar lecciones de esa experiencia tan importante para Venezuela y realmente tan importante para la región y para el mundo. Y segundo, porque un entendimiento de la experiencia de Chávez nos ayuda a entender estos 11 años del gobierno de Nicolás Maduro y las elecciones ahora que están pautadas para el 28 de junio. O sea, no se puede entender el fenómeno de Maduro sin entender el fenómeno de Chávez. Yo diría que el aspecto más sobresaliente de esos 14 años de Chávez, mirando en su totalidad, para mí lo más importante fue su constante radicalización, o como dijeron los chavistas en esa época, la profundización del proceso de cambio. El asunto es que después de cada triunfo de Chávez, triunfo electoral, triunfo en la calle, triunfo después de los esfuerzos de desestabilizar el gobierno, Chávez se aprovechó de cada coyuntura favorable para profundizar el proceso. Él tenía lo que los politólogos llaman el capital político para hacer eso. Primero, el primer caso, un punto. Después de que ganó las elecciones de 1998, Chávez planteó como prioridad número 1 la convocatoria de una asamblea constituyente, una constitución que privilegió la participación popular. Eso fue la primera etapa. Esa constitución fue aprobada en un referéndum en diciembre de 1999 y él luego se aprovechó de ese triunfo más el triunfo de las nuevas elecciones que fueron convocadas como resultado del hecho que estaba entrando una etapa nueva. En julio del año 2000, él ganó las elecciones presidenciales con una mayoría mayor que lo que ganó en 1999. Entonces, la segunda etapa es la promulgación de 49 leyes habilitantes, lo más importante siendo la reforma agraria, lo que se llamaba la ley de tierra, y la ley orgánica de hidrocarburos. Eso representaba un desafío para la vieja clase dominante, porque históricamente la reforma agraria siempre ha sido polémica y de hecho ha producido golpes de Estado. En 1945, el ministro de Agricultura, Ángel Biagini, que era candidato para presidente para las elecciones que iban a ser convocadas, pasó una reforma agraria y luego un golpe de Estado, el golpe de Estado de octubre de 1945. Luego, Rómulo Gallegos, siendo presidente en el año 48, promulgó una reforma agraria y luego vino el golpe de Estado de noviembre de 1948. Y lo mismo pasó con Chávez. Chávez promulga la ley de tierra y eso fue a final de 2001 y en abril de 2002 un golpe de Estado contra su gobierno. También la ley orgánica de hidrocarburos era bastante importante. Venezuela, siendo un país petrolero, lo más importante económicamente, naturalmente, es la industria petrolera. Y esa ley estableció que todas las empresas mixtas en la industria petrolera, empresas creadas en el marco del neoliberalismo de los años 90, lo que se llamaba la apertura petrolera, esa ley del año 2001 estableció que todas las empresas mixtas tenían que tener capital estatal de más del 50%. Ahora,
yo dije que Chávez se aprovechó de cada coyuntura para profundizar el proceso, pero había una excepción. Y esa excepción es muy importante, es una excepción que él mismo reconoció después. Y eso es que cuando la intentona de abril de 2002 fracasó dos días después, cuando Chávez logra regresar al poder gracias a la movilización del pueblo, sobre todo de las clases más populares que bajaron de los cerros, y puso en práctica lo que Chávez llamaba la Unión Cívico-Militar, una alianza entre el pueblo y la Fuerza Armada. Chávez regresa al poder el 13 de abril, pero la primera cosa que enuncia es la reconciliación nacional y hace un llamado a la oposición para reconocer la legitimidad de su gobierno. Eso no ocurrió. La oposición no cambió su posición frente a Chávez. Chávez hizo concesiones. No voy a entrar en detalle de las concesiones, pero hizo concesiones muy importantes en materia económica y también en cuanto a la reincorporación de 6 miembros de PDVSA, la industria petrolera, que fueron despedidos, y ellos empezaron inmediatamente de planificar la próxima intentona que ocurrió al final del año 2002. De manera que esa fue una excepción. Chávez no se aprovechó del capital político que tenía en ese momento para hacer cambios en favor del proceso de cambio. No solamente eso, sino Chávez, bueno, voy a decir que Chávez en diciembre enfrenta el próximo desafío, que fue una huelga convocada por Pedicámaras, el sector empresarial, la organización empresarial más importante, que tenía como su epicentro la industria petrolera. Por esa razón, ese paro que duró 2 meses y que tenía fin único, el cambio de régimen, como el término que usa para el cambio del gobierno, ese paro petrolero, lo que se llamaba el paro petrolero, también fracasó. Y cuando Chávez regresa al poder en enero de 2003, yo no digo regresa al poder, sino logró mantenerse en el poder, él profundiza el proceso más todavía con un discurso nuevo, un discurso antiimperialista. Hay que tomar en cuenta que hasta ese momento, hasta a final de 2002, Chávez no hablaba del imperialismo, no hablaba, y por cierto, usaba un discurso y un lenguaje de mucha cautela cuando hablaba de Estados Unidos. Por ejemplo, en una entrevista con Marta Harnecker, realizada creo que en julio de 2002, después del golpe de Estado de abril, Marta Harnecker hace referencia a una oficina de transición establecida en la Embajada Norteamericana en Caracas. Eso fue después del golpe de Estado fracasado de abril de 2002. Y la respuesta de Chávez era muy moderada. No criticó al gobierno norteamericano, a pesar de que esa oficina de transición es un eufemismo para una oficina de cambio de régimen. O sea, todo el mundo sabe que la oficina de transición significa eso. Una oficina para alentar, para promover un cambio del gobierno. De manera que el lenguaje de Chávez cambia. En enero de 2003, él incorpora el término de imperialismo en su discurso. De manera que el próximo triunfo contundente de Chávez ocurre en 2006. En 2006 hay elecciones, en Venezuela hay elecciones cada 6 años. Él fue reelegido en 2000 y luego en 2006. Y él ganó las elecciones en 2006 con una mayoría aplastante, con una mayoría
mayor que cualquier candidato presidencial en la historia moderna de Venezuela. El presidente que había sacado un porcentaje mayor hasta ese momento era Jaime Lucinchi, de Acción Democrática, que ganó las elecciones de 1983 con un 57% de votos. Chávez gana en 2006 con 63%. De manera que Chávez en 2006 se aprovecha de ese triunfo contundente para realizar cambios bastante importantes. Uno era la nacionalización de sectores claves de la industria básica, empezando con la electricidad, el acero en 2007, poco después de las elecciones de diciembre de 2006, y luego en 2008 la industria de cemento. La empresa más importante era la empresa mexicana Cemex. Ahora, esas nacionalizaciones han sido muy cuestionadas por el candidato actual. No voy a hablar acerca de la situación actual en Venezuela, pero el candidato, quien era candidato y realmente es la figura clave de la oposición venezolana en la actualidad, en las elecciones que van a ser realizadas en julio, es María Corina Machado, y ella ataca al frente esas nacionalizaciones de Chávez, de electricidad, de acero, de cemento y de la industria petrolera, porque Chávez también anuncia, después de su triunfo en 2006, lo que él llama la nacionalización de la industria petrolera. Ese término realmente es relativo, pero lo que sí hizo era pasar todos los trabajadores de la nómina de las empresas mixtas, de empresas contratistas, a la nómina de la empresa estatal petrolera PDVSA. La verdad que María Corina Machado cuestiona esas nacionalizaciones, y la bandera que ella ha tenido durante muchos años es la privatización de esos sectores. Ella apoya esa tesis de que la prosperidad venezolana depende de la privatización masiva de las empresas nacionalizadas por Chávez. Pero hay que resaltar de que lo que Chávez hizo realmente no era tan radical, porque en la Constitución venezolana de 1961, una constitución aprobada por todos los partidos principales y sobre todo los tres principales de ese momento, que eran URD, Acción Democrática y COPEI, esa constitución de 61 habla del control estatal de la industria básica. Eso es básicamente lo que hizo Chávez en 2007-2008. No solamente eso, sino aprovechándose de ese capital político que tenía, Chávez también lanza un partido nuevo, un partido diferente, porque era un partido diseñado para ser partido de masas. El partido siendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Y su proyecto era que ese partido primero iba a ser un partido de masas y convocaba a la gente, inclusive la gente que había votado en su contra, para ingresar en el partido. Y segundo, lo proyectó como un partido único de la izquierda. Su tesis era que los otros partidos, el Partido Comunista, el Partido MAS y otros partidos que eran de la izquierda, el planteamiento era que esos partidos iban a fusionarse para formar parte del PSUV. Perdón, para corregirme, no era el Partido MAS, era el Partido Podemos, que era un desprendimiento de MAS. Había y el PPT, que era otro partido. La tesis de Chávez era que la izquierda debe ir unida y debe ser unida en el marco de un partido único de la izquierda. Esa propuesta fracasó. Varios partidos negaron a disolverse, empezando con el Partido Comunista. De manera que él modificó su planteamiento
y apoyó la idea de una alianza que él llamaba un bloque histórico, un término prestado un término que viene de Gramsci. Esa alianza que él llamaba el polo patriótico, una alianza, una coalición de partidos que apoyaron el gobierno y apoyaron los candidatos del gobierno en las elecciones. De verdad que hay una constante en esos 12 años. Cada triunfo hay cambios nuevos. Y esa estrategia de Chávez tenía como fin lograr dos objetivos. Uno era que la radicalización sirvió para retener el fervor, el ánimo de sus seguidores. Y eso fue clave para entender la situación, el contexto, porque Chávez enfrentaba, y por cierto, Chávez y Maduro han enfrentado durante todos esos años, estamos hablando de ahora más de 25 años, han enfrentado una oposición desleal. Desleal en el lenguaje de los politólogos significa una oposición que no reconoce la legitimidad del gobierno. Y se puede decir que con el discurso y con las acciones de la oposición, que la oposición ha demostrado como una constante, que no acepta el gobierno, no acepta su legitimidad, y una oposición que no acepta la legitimidad de un gobierno, es una oposición que usa todo tipo de tácticas legales, semilegales e ilegales, para lograr un cambio del gobierno. Chávez, con ese proceso de cambio, con esa radicalización, logró mantener el fervor de sus seguidores, que era esencial, porque como dije antes, cuando el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, los pobres, más que todo, bajaron de los cerros en Caracas y otras ciudades militares, por cierto, como Maracay, y rodearon los cuarteles para alentar, para pedir que los militares se sumaran exactamente lo que pasó. De manera que podría decir que si no fuera por esa estrategia de profundización, el apoyo que recibió, el apoyo pasivo, que significa el apoyo que tus seguidores van para votar en las elecciones, pero hay una diferencia muy importante entre apoyo pasivo y apoyo activo. Para mantenerse en el poder ha sido esencial para Chávez y podría ser que para Maduro también. Si el gobierno convoca al pueblo y el pueblo no se presenta, si pierde el poder de convocatoria, el gobierno cae. Con todos los votos en el mundo, el gobierno cae. De manera que eso fue la primera razón por la cual Chávez siguió esa estrategia. La segunda era que la profundización del proceso sirvió para chequear los burócratas dentro del Estado, que no estaban en sincronía con las aspiraciones del pueblo, según Chávez. Para Chávez era importante enfrentar esa burocracia que puede ser burócratas nombrados por el gobierno o burócratas que provienen del gobierno o gobiernos anteriores. Pero eso fue el segundo propósito. Y un ejemplo de lo que Chávez trató de hacer en ese sentido es que en mayo de 2001, Chávez públicamente hace un llamado para la creación de un movimiento nuevo que estaría paralelo al partido de Chávez. Ese partido era el Movimiento Quinta República, el MVR, pero Chávez en mayo anuncia que era necesario crear otro partido, básicamente. Ese partido él llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Eso era el mismo nombre
del movimiento de Chávez de los años 80, cuando dentro de la Fuerza Armada, en forma clandestina, él organizaba los oficiales, las tropas, para luego conducir la intentona fracasada de febrero de 2002. Ese movimiento fue reemplazado por el MBR. En mayo de 2001, él anuncia que va a recrear ese MBR 200. Y la idea era que ese nuevo movimiento iba a reportar o iba a denunciar corrupción, ineficiencia y conspiración dentro del Estado. En ese momento, el partido de él estaba dividido y había un sector más moderado dirigido por quien algunos llaman su mentor, Luis Michelena, que provino del Partido Comunista de los años 40, pero mantenía una posición moderada frente a Chávez, y en cierta forma la recreación de ese partido nuevo, ese movimiento nuevo, tenía como fin chequear, servir como un contrapeso para la fracción dentro de su partido dirigido por Michelena. Eso, la situación cambió después del golpe de Estado de abril de 2002, que Michelena apoyó, de manera que el partido de él, el partido de Chávez, después de eso no tenía que enfrentar ese fraccionalismo interno dirigido por Michelena. Una cosa que iba a decir es que ese capital político que Chávez tenía, cada vez que gana una elección o cada vez que hay un triunfo, ese capital político es importante para cualquier político, sea de la derecha, de la izquierda, lo que sea, o del centro. En la política norteamericana habla de una luna de miel, que gana la elección y siempre hay un compás de tiempo en que quien está en el poder goza de un apoyo más que lo que tenía el día de las elecciones. Eso puede durar poco tiempo, puede durar mucho tiempo. La estrategia de Chávez era, primero, actuar inmediatamente después de cada triunfo. Y segundo, tratar de extender ese fervor de sus seguidores para un tiempo más largo. La primera vez que oí ese término, capital político, fue en las elecciones norteamericanas de 2004, que ganó Bush, George W. Bush. Recuerdo que usó esa palabra prácticamente el día después de la elección de 2004, para decir que ahora tengo el capital político para promover la privatización del seguro social. Pero Bush sacó 50%, sacó 50.7%, o menos de 51%. Y con esa votación, con esa mayoría tan mínima, él alegó que él tenía capital político para implementar una reforma que, gracias a Dios, no logró hacer. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Chávez, esos triunfos no son triunfos de 51%, son triunfos mucho mayores, son triunfos mucho más contundentes. Ahora, para la presidencia de Chávez, podría decir de que esa dinámica de profundizar el cambio, esa dinámica de un cambio constante en el proceso de cambio, a primera vista compagina, o parece que compagina, con lo que Leon Trotsky llamó, bajo circunstancias muy diferentes, la revolución permanente. Ese concepto de revolución permanente está interpretado como un proceso sin respiro, sin
eh, ningún tipo de estancamiento, sino un proceso continuo, que es contrario al concepto de etapas, en que hay un acomodo y una estabilidad relativa. El concepto de revolución permanente es que hay un proceso de cambio, pero un proceso de lucha permanente. Yo creo que a primera vista podría ser que Chávez está implementando una política de esa naturaleza. Sin embargo, no era tan sencillo. Chávez no representaba, la presidencia de Chávez no representaba un proceso de revolución permanente como visualizaba Trotsky y sus seguidores, sin ningún tipo de zigzag, sino concesiones, decisiones pragmáticas. Para Chávez, por ejemplo, las alianzas eran necesarias, y cualquier alianza significa concesiones. No hay ninguna alianza por definición en que quien hace la alianza no está concediendo algo a la otra parte. Cada alianza viene con un precio. Y en el caso de Chávez, no cabe duda de que Chávez tenía que hacer concesiones. Por ejemplo, Chávez forjó una alianza tácita con los evangélicos como contrapeso contra la posición de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que desde el primer momento, desde el primer año del gobierno de Chávez, en 1999, mantenía una posición agresivamente anti-Chávez. Tanto fue así que atribuyó la Iglesia Católica el desastre natural más grande en la historia, en el siglo XX de Venezuela, que fue un huracán que produjo una alud de barro con muchos muertos. En diciembre de 1999, lo llamó el ira de Dios. O sea, la Iglesia Católica apeló a la ignorancia de la gente para decir que eso fue una retaliación de Dios contra Chávez. Entonces Chávez forjó una alianza con los evangélicos, pero en mi opinión, desafortunadamente, los evangélicos frenaron la aspiración de una gran parte de la base femenina del chavismo en favor de la legalización del aborto. Otra alianza tácita, pero muy importante desde el punto de vista económico, fue con otro sector de la población que estaba agresivamente en contra de Chávez, y eso era el sector empresarial. Como dije antes, el Fedicámaras, la organización empresarial más importante históricamente desde el año 44, participaron en acciones desestabilizadoras. Primero con el intento de abril, en que el presidente que asumió la presidencia de Venezuela por esos 2 días del golpe de Estado era el presidente de Fedicámaras, Pedro Carmona. Y luego, en diciembre, el paro petrolero, la figura más importante en esa convocatoria del paro era también el presidente de Fedicámaras, Carlos Rodríguez. De manera que Chávez, después del paro petrolero, en enero de 2002, enero, febrero, él anuncia que no iban a ofrecer apoyo a Fedicámaras. Él anunció que ningún dólar preferencial, los dólares preferenciales fueron dólares vendidos para los efectos de importaciones, precios más modestos en cuanto al control de cambio. Entonces él dijo, ni $1 más para los golpistas. ¿Qué significaba eso? Bueno, Fedicámaras era el golpista. Y Chávez estaba diciendo de que no iba a dar dólares a ellos, sino a los empresarios que durante ese intentona contra Chávez en abril y el paro petrolero en diciembre, enero, que esos empresarios iban a recibir un trato preferencial. Y eso también tenía su aspecto negativo. No para decir que no tenía sentido políticamente lo que hizo Chávez,
pero era inevitable que en una política preferencial en favor de un sector empresarial en contra de otro, en favor de aquellos empresarios que no mantenían una posición antagonística a su gobierno, en contra de otro sector que estaba en contra políticamente de su gobierno. Sin embargo, ese favoritismo se presta a la corrupción. Y posteriormente la corrupción fue denunciada por el ex ministro de Finanzas, Jorge Giordani, cuando habló de que ese sistema de dólares preferenciales condujo a una corrupción de, según él, a 15 mil millones de dólares. De manera que puede decir de que Chávez no era un purista en cuanto a ese proceso de cambio. Era un revolucionario pragmático, podría llamarlo así. Así que el gobierno de Chávez navegó entre las restricciones impuestas por esas alianzas, por un lado, y el proceso de radicalización, por otro lado. Dentro de ese esquema dialéctica, Chávez mantenía un estatus de un ícono de la izquierda, tanto en Venezuela como a nivel mundial. Sin embargo, la estrategia de radicalización, con una dosis importante de pragmatismo, invitó críticas duras y desprendimientos de su movimiento de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. Por ejemplo, el partido MAS que mencioné antes, que apoyó a Chávez en las elecciones de 1998, salió de su gobierno precisamente por estar en desacuerdo con la política de la Unión Cívico-Militar y otros factores también, pero uno era el nombramiento de Chávez a militares para ocupar cargos importantes en su gobierno. Así que chavistas de la derecha y chavistas de la izquierda se fueron del movimiento chavista precisamente por esa política de balancear dos imperativos. La necesidad de profundizar el proceso, por razones que mencioné antes, y la necesidad de buscar alianzas, que siempre implica concesiones. Ahora, hemos hablado por 32 minutos. Voy a, en esa segunda parte, y finalizando un poco para cumplir con lo que dijimos que iba a ser una presentación aproximadamente 45 minutos, pero Mario sabe que como profesor es muy difícil que uno se limita al tiempo asignado cuando se trata de una presentación, una conferencia, pero voy a tratar de cumplir con esa meta, de hablar por 45 minutos. Que quiero hablar un poco sobre la política norteamericana y la dinámica en cuanto a las relaciones con Washington. Washington no ha sido ningún amigo de los gobiernos progresistas en América Latina, en las llamadas marea rosada, que abarca los socialistas como Chávez y Evo Morales, y los no socialistas como López Obrador y Lula y otros, pero que es una categoría en cuanto a los progresistas que Estados Unidos ha visto con malos ojos, no siempre, pero por ejemplo en el caso de Lula, tenía una aceptación al principio, pero luego una posición más hostil hacia Lula, sobre todo cuando extendió un apoyo a la causa palestina en 2010, creo que fue, reconoció el Estado palestino, y luego cuando el encarcelamiento de Lula, hay bastante evidencia empírica que demuestra que recibió un apoyo participativo, esa iniciativa
de quien después era ministro de Justicia, de Moro, bajo Bolsonaro, que era quien logró encarcelar a Lula, de acuerdo con la evidencia presentada, la colaboración de sectores de Washington. Sin embargo, en cuanto a la hostilidad de Washington, Venezuela está en una clase aparte. No voy a entrar en detalles acerca de todos los esfuerzos de desestabilización contra el gobierno Chávez, apoyado por Washington, porque hay bastante escrito sobre eso. Hay dos libros de Eva Gollinger, en los primeros años de Chávez, que usó lo que se llama en Estados Unidos the Right of Information Act, que es una ley en que cualquier ciudadano norteamericano puede pedir información en una tramitación, y ella recibió y publicó en el libro los documentos que ella recibió, pero documentos tachados, porque el gobierno tiene que entregar esos documentos, pero tiene el derecho de tachar cualquier información que considera confidencial. Y más de la mitad estaba tachado. En base de la parte que no estaba tachada, Eva Gollinger publicó 2 libros. Entonces, imagina la parte que estaba tachada. Si él logró publicar un libro en base de la información menos delicada, imagina lo que estaba atrás de esos marcadores. Otro libro con mucha información de Joe Emmetsberger y Justin Podur, Extraordinary Threat, the U.S. Empire, the Media, and 20 Years of Coup Attempts in Venezuela. También un libro muy importante, lleno de información, más de 300 páginas. Y también en español e inglés, los escritos de Francisco Rodríguez, que no es ningún chavista. Rodríguez era asesor de Henry Falcón, que era el candidato principal presidencial en las elecciones de 2018, que ganó Chávez contra Falcón, pero él era el asesor quizás más importante de Falcón. Pero ha publicado bastante sobre las sanciones norteamericanas contra Venezuela y el daño que ha hecho a la economía venezolana. Que echa por tierra el argumento de algunos que las sanciones están diseñadas para perjudicar los responsables de las políticas venezolanas, que las sanciones están dirigidas contra Maduro y sus aliados. Esas sanciones han hecho mucho daño al pueblo venezolano de todas las tendencias políticas y todas las clases sociales, incluyendo Fedicamas, que ha cambiado su posición de un 180 grados. La posición de Fedicamas ahora es que esas sanciones han hecho daño y ellos han documentado el daño que las sanciones han hecho ahí. De manera que no es necesario entrar en detalle acerca de la política norteamericana en cuanto al efecto. Pero yo diría que yo hago la pregunta, una pregunta que siempre hago. ¿Por qué la intervención norteamericana y por qué el tipo de intervención? Porque una cosa es que, por ejemplo, Estados Unidos interviene en favor de una bandera de la democracia, por ejemplo, o que interviene con fines bien definidos y documentados, por ejemplo, la seguridad nacional norteamericana. Pero, por ejemplo, y estoy escribiendo sobre eso y no es el tema de la presentación ahora, pero yo estoy escribiendo un artículo que espero que salga publicado en 1 o 2 semanas, acerca de la candidatura de María Corina Machado en las elecciones de Venezuela de 28 de julio. En que yo hago la pregunta, ¿por qué Estados Unidos está apoyando a ella en particular? Ella representa la tendencia más ultraderecha del espectro político de la oposición venezolana.
podría pensar que el gobierno de Biden estaría interesado en apoyar quizás una tendencia más moderada. Ella indicó su apoyo a Trump en las elecciones de 2020. Yo creo que la política de Trump, de Biden, ha sido no un apoyo hacia la oposición en su totalidad, sino un apoyo hacia ella que representa una tendencia de la ultraderecha. Entonces, en el caso de Chávez, ¿por qué la oposición a Chávez? Y yo diría que, por una parte, tiene que ver con un análisis del peligro que Chávez representaba. Pensaba que representaba una amenaza mayor a los intereses políticos y geopolíticos de Estados Unidos. Y yo pienso que Estados Unidos temía, y siempre ha temido, un líder de un cierto tipo, un líder carismático, pero no solamente es carismático, un líder que logra apelar a sectores diversos. O sea, no un líder solamente de la clase marginal, o no solamente un líder obrero que tiene un apoyo de la clase obrera organizada, sino el tipo de líder que puede apelar a diferentes sectores, los intelectuales, la clase media, la clase marginal, la clase obrera, etcétera. Y la capacidad de Chávez de unificar, yo creo que fue una característica que llamaba la atención de Estados Unidos. Hay una película bastante interesante, no sé si está en español, una película relativamente reciente que se llama Judas and the Black Messiah. Ha ganado, fue nombrado por unos cuantos premios de Oscar. Y la película es sobre un dirigente de las Panteras Negras que en el año 69 fue asesinado por la policía. Se llama Fred Hampton. Y en esa película y en el libro de una autobiografía de Hampton, ese investigador que escribió el libro dijo que el FBI tenía esa palabra usaba la Mesía. La Mesía para el FBI era el tipo de dirigente, en este caso afroamericano, que tiene la capacidad de apelar a muchos sectores, en este caso de la población afroamericana, pero también de los blancos, etc. En el caso de Chávez, creo que la evidencia que Chávez tenía esa capacidad se puso de evidencia en el comienzo de su gobierno. En el año 2000, Chávez convoca la segunda cumbre de la OPEP, que fue realizada en Caracas. Allá él implementó un plan de estabilizar los precios de petróleo usando una banda que variaba entre 22 y 28 dólares. Fue un esfuerzo de estabilizar el precio, pero estabilizar los precios a niveles más altos. Y Chávez, para lograr, fue una conferencia exitosa. Para lograr convocar esa conferencia, Chávez viajó a todos los países miembros de la OPEP. Los 10 miembros, había 11 miembros de la OPEP, incluyendo Venezuela. Él viaja a cada uno de esos países para invitar al jefe de Estado de cada país. Países como Arabia Saudita, que son muy diferentes que otros países. Estados Unidos advirtió a Chávez que no debe viajar y hablar con terroristas como Gaddafi y Saddam Hussein. Terroristas según ellos. La oposición venezolana también advirtió que Chávez no debe viajar, un viaje poco delicado. Él logra viajar a Irán e Irak, dos países enemigos. En ese entonces habían luchado una guerra que duró muchos años. Y Chávez logra invitar muchos jefes de estados viajan a Caracas. Yo cubrí esa cumbre para una revista norteamericana.
Fue exitoso y fue una demostración de esa capacidad de Chávez de promover la unidad. Y él demuestra esa capacidad cuando él es una figura clave en la creación de UNASUR y la creación de CELAC, que son organizaciones de países de América del Sur y países de América Latina y el Caribe. Ahora, voy a terminar con esto. El modelo que Chávez desarrolló para Venezuela chocó con el estilo de capitalismo que Washington defendió en varios aspectos fundamentales. Porque Chávez ha llevado a cabo una campaña para enseñar a los venezolanos y al mundo una lección acerca de, o un planteamiento acerca de alternativas en cuanto al sistema capitalista estilo norteamericano. Para la élite económica y política, algunas expropiaciones son aceptables, pero no las de Chávez. Las expropiaciones en 2007 y 2008 no fueron acciones caprichosas motivadas por una visión utópica, sino una respuesta a lo que Chávez llamó prácticas inescrupulosas. Por ejemplo, en el momento de las expropiaciones de 2007, de la luz, de acero, de la industria petrolera, Chávez advirtió las compañías de cemento lo que iba a pasar con ellos si no suministrara cemento al mercado nacional. Porque en ese momento las empresas de cemento estaban suministrando cemento al extranjero, que era un mercado más lucrativo, porque la venta de cemento en el mercado venezolano tenía como precios regulados por el gobierno. Entonces Chávez dio una advertencia a las empresas de cemento. Así que hay que entender el decreto de expropiación en ese contexto. No era una expropiación solamente porque eso es el camino al socialismo. Fue realmente dentro del marco del capitalismo. El temor de un efecto dominó por un modelo que podría ser atractivo para muchos fue una razón por la cual Estados Unidos declaró la guerra contra Venezuela. El factor geopolítico de evitar la presencia de un gobierno no amigable en el hemisferio fue otro factor. Y otro factor fue el interés de mantener a Venezuela como un suministrador seguro de petróleo, porque en esos años de Chávez, la exportación de petróleo venezolano a China aumentó vertiginosamente. Washington no se cansa en decir que los experimentos anticapitalistas están condenados al fracaso. Sin embargo, una estrategia mucho más eficaz para Washington, en mi opinión, sería dejar a los países desafiantes como Venezuela desarrollar el modelo que luego, si está condenado al fracaso, si fracaso por su propia cuenta, en ese caso no tendría una explicación o una excusa, como en el caso de Cuba y ahora Venezuela, que, bueno, fracasamos por culpa del imperialismo norteamericano. El hecho de que Venezuela no sigue una estrategia de vivir y dejar vivir es una indicación que los arquitectos de la estrategia de Washington hacia países como Venezuela, que ellos no están tan convencidos que un modelo alternativo sería condenado al fracaso. Eso, para mí, es realmente un resumen de lo que representaba el chavismo. El chavismo no representaba realmente el socialismo, quizás pasos hacia el socialismo, pero por tanto que habló de socialismo después de 2005, cuando Chávez públicamente anunció que él era socialista, sin embargo,
yo creo que lo más importante en cuanto a política económica de Chávez era una política anticapitalista, una política que dijo, bueno, los capitalistas tienen ciertas responsabilidades y si no cumplen esas responsabilidades va a ser expropiada su empresa. Eso es muy diferente que un socialismo en que todo está expropiado y la economía deja de ser una economía en manos de intereses privados. Bajo Chávez y ahora bajo Maduro, 70% de la economía está en las manos del sector privado. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que como siempre muy ejemplificadora y con mucha información. No, yo tenía algunas preguntas que hablábamos también con Martín, digamos, mientras estábamos recién intercambiando. Hay muchas cuestiones. Tú sabes y escribiste sobre esto. Lo primero que tenía Martín para preguntarte era la cuestión de Cuba. Eso por un lado. ¿Cómo esto, partiendo de que hay una situación de cierre de etapa del gobierno de Chávez y de que hay un evidente fracaso, la pregunta son las causas de ese fracaso, pero él tenía una pregunta sobre cómo fue el gobierno de Chávez en su relación con Cuba. Y yo tengo otras preguntas. Por ejemplo, la cuestión de la política económica y la creación de un nuevo Estado. ¿Cómo viste ese tema? Y si consideras que hubo claridad en eso y si se cumplieron. Después también, digamos, ¿qué capacidades pudo construir el gobierno de Chávez a nivel de este cambio en el Estado? ¿Y cómo crees que las capacidades políticas, ese capital político, digamos, contribuyó o no a la crisis? Y lo otro, la cuestión de qué implicancias tiene el fracaso del chavismo, independientemente de acordar o no con las causas, ¿qué implicancias tiene el fracaso del chavismo en Venezuela para la izquierda latinoamericana e incluso global? Esas serían un poquito las preguntas que tenía, y también está Ricardo Pérez Aristoy, que te va a hacer seguramente una pregunta porque levantó la mano. Gracias. Saludos, profesor, muchas gracias por su exposición. Yo quería complementar la pregunta de Martín, porque a mí me llamó mucho la atención que en la sede del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos, hay una fotografía gigante de Hugo Chávez, y no creo que en otro país se celebre tanto la imagen como del líder latinoamericano. Entonces, recuerdo en una conferencia que Brian Lattels señaló que la política exterior cubana había logrado mucho, o sea, un éxito inédito en el proceso venezolano, tomando la experiencia de fracaso en Chile y posteriormente en Granada. Entonces, la pregunta era referente a saber su opinión o su análisis con respecto a los elementos positivos y negativos de esta alianza regional entre estos dos procesos. Voy a decir que tú mencionas, Mario, tu pregunta acerca del Estado. Yo pienso que uno de las fallas del gobierno de Chávez, y tiene que ver con lo que yo estaba planteando antes acerca del uso de capital político para profundizar el proceso. Que había un debate dentro del chavismo y dentro de la izquierda acerca del Estado. En una posición quizás un poco tajante, sino dogmática, es que el Estado es o capitalista o socialista. Lenin habla del Estado, dos estados, el Estado revolucionario que reemplaza el viejo Estado. Pero hay una segunda manera de analizar el proceso de Chávez y la cuestión del Estado en general. Y eso tiene mucho que ver con la concepción de Nikos Polantzis
de un Estado que no es tan sencillamente ligado, no es un instrumento de la burguesía, sino un Estado que es, en la frase que él usaba, un campo de batalla, de que tuviera una transformación, quizás una transformación favorable en cuanto a profundización o un retroceso, pero está en lucha constante. Y yo pienso que y ese planteamiento de Polanyi rechaza la idea de que dentro del Estado hay personas que son representantes de cada sector. No se trata de que, bueno, fulano de tal representa la clase obrera y fulano de tal representa la burguesía, sino que Polanyi usa el término condensación. Él dice que cada clase social y cada sector de la sociedad, que hay una condensación, o sea, una representación, pero no una representación en la forma de una persona. No es tan sencillo como eso. Y Polanyi también dice que el Estado tiene sus vinculaciones necesariamente con los sectores de la población. Por ejemplo, una economía capitalista, el Estado no puede desvincularse de los capitalistas. Va a haber una relación. Y que la única esperanza que ese proceso puede seguir adelante es si hay sectores, en ese caso movimiento, que son más autónomos. O sea, el Estado sí no puede ser autónomo, porque por debajo del Estado hay una estructura y esa estructura es el capitalismo. Entonces, si un gobierno tiene la pretensión o tiene la meta de avanzar en una dirección determinada, la única forma que eso va a pasar es que hay un empuje, vamos a llamarlo así, por parte de movimientos que está independiente, que son independientes del Estado. Y yo pienso que en eso Chávez falló. Falló porque, como dije antes, tenía capital político en muchos momentos, no siempre. Pero cuando tenía ese capital político, podría haber quizás, y yo digo quizás porque yo reconozco que un investigador, aunque vivía en Venezuela y todavía viajo en Venezuela y todo, pero hay cosas que uno no sabe, entonces uno tiene que ser un poco tentativo en lo que plantea. Pero desde la óptica mía, había posibilidad, había momentos en que Chávez actuaba, pero no suficientemente. Y voy a dar un ejemplo. Cuando él tenía el capital político en 2007, después de haber ganado las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 con 63% de voto, él crea el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero ese partido era un partido del Estado, porque Chávez era presidente del partido. Yo no estoy diciendo que eso era improcedente, pero los vicepresidentes del Estado, del partido, que representaban diferentes regiones de Venezuela, eran ministros, eran gobernadores, o sea, eran representantes del Estado. De manera que la posibilidad de que el partido podría haber mantenido una posición semi-autónoma, yo no digo autónoma, pero semi-autónoma, para servir como, para chequear las acciones del Estado. Bueno, se perdió. Y cuando Giordani denuncia la corrupción de 15 mil millones de dólares en 2015, creo que fue, Maduro, que dijo que iba a investigar eso, o sea, básicamente reconoció que había elementos para decir lo que dijo Giordani, y sin embargo, esa investigación que hizo realmente no llegó a nada, o muy poco.
De manera que yo diría que la cuestión del Estado es clave. Y es una cuestión que no ha sido realmente investigado. Yo creo que el vacío en el pensamiento teórico de la izquierda, empezando con Marx. Marx no escribió sobre el Estado. Martha Harnecker, que comunicó conmigo una vez, ella estudió con Althusser, que escribió sobre el Estado. El pensamiento de Polanyi tiene mucho que ver con Althusser. Y él me dijo que Althusser planteó que él quería como llenar el vacío, que Marx tenía la intención de escribir sobre el Estado y no lo hizo. De verdad que, hablando específicamente de la experiencia chavista, creo que el análisis debe centrarse en el Estado, la transformación del Estado. Y el partido tiene mucho que ver con eso. Si tú tienes un partido que está ligado orgánicamente con el Estado, no va a tener el grado de independencia que necesita. Chávez habló de la Contraloría Social, que iba a ser algo del pueblo que vigilaba los burócratas. Pero ese planteamiento fue un planteamiento nuevo. No había la experiencia, no había la infraestructura. Era una entidad naciente. Habría que pensar de que en una situación tan dinámica como la situación de Venezuela, que podría esa Contraloría Social llenar el vacío de instituciones que fueron reemplazadas, era un poco, no era realmente práctico. Era necesario crear mecanismos para vigilar más que lo que existía. Y el partido ha debido desempeñar un papel fundamental, cosa que no ocurrió. Referente a usted me pregunta acerca de la relación entre Cuba y Venezuela. Mire, es interesante que Fidel no era un comunista, era un comunista sui generis. Era una figura que no viene del comunismo. El Partido Comunista de Cuba no apoyó, todo lo contrario, atacó a Fidel en los años 50, hasta 57, el último año de la guerrilla, cuando Carlos Rafael, Carlos Rafael, ¿no? Rodríguez va a la montaña y participa en la guerrilla. Pero Fidel rompe con la Unión Soviética. Y yo creo que un ejemplo de ese pensamiento de Fidel, esa orientación muy latinoamericana, diferente que el marxismo europeo, quizás más dogmático, era el hecho que Chávez viaja a Cuba después de que salió de la cárcel. Y él llega a Cuba pensando de que, bueno, él no tenía gran expectativa. Y llega, creo que en el mismo aeropuerto Fidel lo recibió. No estoy 100% seguro de eso, pero recibió un trato y habló con Fidel en la tarima en un discurso que los dos dieron. O sea, él estaba sorprendido por la recepción tan amistosa que Fidel le dio. Y creo que había esa sensación de que la revolución en América Latina no iba a ser el mismo patrón que el patrón europeo. ¿Y qué quiero decir por eso? Es importante especificar, porque muchas veces habla de la revolución tiene que ser única, cada país es diferente, no podemos seguir modelos impuestos. Pero siempre cuando dice eso, yo pregunto, ¿pero está hablando de qué en particular? Es fácil y bonito decir, bueno, nuestra revolución, nuestro cambio va a ser único, va a ser diferente, porque cada caso es diferente. Pero yo pienso que lo que Chávez estaba planteando era que la clase marginal
la clase fuera de la economía formal iba a desempeñar un papel más clave que en el pensamiento socialista ortodoxo. Él dijo en una entrevista con Agustín Blanco Muñoz, poco antes de que fuera elegido presidente en 98, él dijo que él estaba decepcionado de la clase obrera, que la clase obrera fue controlada, bueno, los sindicatos fueron controlados por Acción Democrática y COPEI, que apoyaron candidato contrario a Chávez. Y él pensaba que la clase obrera, bueno, él cambió, las cosas cambiaron, la situación era dinámica, pero yo creo que siempre había la idea de que la clase marginal y semi-marginal iba a desempeñar un papel más importante que lo que está asignado por el marxismo ortodoxo. Y yo creo que Fidel también aplaudió esa idea de que el movimiento va a ser diferente. El movimiento en América Latina no puede ser lo mismo que lo de Europa. Y Martín, tú me preguntaste acerca de las alianzas. Chávez habló de alianza estratégica con los empresarios, con esos sectores porque Chávez tenía una gran esperanza y promulgó legislación que definía el papel y la responsabilidad de los empresarios. Y fueron creados, seguramente con el aliento del Estado, organizaciones pro-gobierno, pro-chavista, varios, que la idea era que iban a desafiar a Fedicamas. Así que el patrón era un capitalismo diferente. Entonces, Chávez usó la frase alianza estratégica. Yo creo que, y Maduro también usa ese término. Yo pienso que ese término, aunque es bonito y quizás desde el punto de vista político se puede justificar, pero desde el punto de vista teórico hay que tener más claridad, porque la idea de una alianza con los empresarios más independientes de capital extranjero es un concepto del siglo XX, un concepto que viene del movimiento comunista ortodoxo, el Comintern, y el mismo Lenin y Stalin, que hablaba de una burguesía nacional antiimperialista, progresista, democrática. Y quizás tenía sentido hasta la época de la globalización. En la época de la globalización, la vinculación entre capital nacional y capital extranjero es mucho más estrecha. Y yo creo que la experiencia de países como Venezuela y Bolivia y otros países demuestra que, esa alianza es una necesidad, porque el país sigue siendo capitalista. Si sigue capitalista, el hecho de que el gobierno alíe con esos sectores que son menos agresivos, más amigables al gobierno en contra de esos sectores, tiene sentido desde el punto de vista pragmático y político, pero no se puede llamar eso una alianza estratégica, sino una alianza táctica. Una alianza que va a romper en cualquier momento, como ocurrió en Bolivia, por ejemplo, cuando Morales se pactó con la Organización Empresarial de Santa Cruz en 2009 y 2010, pero en el momento en que su gobierno estaba en peligro, los empresarios rompieron con él. Y en el caso de Venezuela hay demasiados casos de empresarios amigables al chavismo que rompió con el chavismo en situaciones difíciles. Yo creo que eso no es una alianza estratégica, sino una alianza táctica. Steve, y la última pregunta, si los otros no tienen más, a modo de cierre, ¿cómo ves las implicancias de este fracaso del proyecto chavista
en sus implicancias para la izquierda latinoamericana, ¿verdad? Porque Venezuela pasó de ser el país que se debatía en la construcción de una nueva sociedad y sobre todo en la idea de un horizonte socialista, a ser uno de los países con la mayor desigualdad, una crisis muy grande, una emigración masiva de población y bueno, y con un régimen político que es difícil caracterizarlo desde el punto de vista de la democracia representativa o liberal. Así que quería ver qué agenda nos queda, además del punto estatal, que creo que es central, en este escenario venezolano post-Chávez. Mira, Mario, yo pienso que hay dos posiciones que sectores de la izquierda tienen sobre el análisis de experiencias como la de Venezuela. Uno es una posición muy tajante. O hay que apoyar o si hay bueno, lo que tú llamas fracaso, yo llamaría retrocesos, que hay que condenar en términos absolutos. Yo creo que la situación es mucho más compleja. Yo he sido víctima, quizás es una palabra demasiado dramática, pero yo he sido criticado, he sido criticado, quizás eso es más exacto, por críticas que yo he tenido al chavismo. Yo acabo de hablar de una crítica que yo tengo de Chávez y tengo mucho más que he formulado en mis escritos. He sido criticado porque hay algunos que dicen un norteamericano tiene que quedarse callado, básicamente. Venezuela es una víctima del imperialismo y si tú vives en un país imperialista, lo que tienes que hacer es luchar contra el imperialismo, punto final. Yo creo que esos son dos extremos. Y yo creo que es una simplificación decir de que lo que ha pasado en Venezuela es un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque mire, Mario, cuando yo empecé a dar clase en la Universidad de Oriente, en Venezuela, en el año 77, yo di clase en la Escuela de Economía y Administración. Y los economistas me dijeron, me acuerdo, uno tras otro: si nosotros no podemos vender petróleo, estamos muertos. Ningún gobierno dura si de repente Venezuela no puede vender petróleo, porque todo Venezuela depende de petróleo. Y Terry Lynn Carl, la politóloga norteamericana, escribió un libro, The Politics of Plenty, que dijo que los países de la OPEP son más dependientes de petróleo que los países que dependen de otros productos para su exportación principal. Que una característica de los países de la OPEP es que la dependencia de petróleo es mayor. Bueno, ahora, hay algunos que dicen que las sanciones contra Venezuela empezaron en el año 2019 de Trump. Eso realmente no es cierto. Las sanciones empezaron en agosto de 2017, cuando Trump prohibió cualquier transacción para la refinanciamiento de la deuda que Venezuela tenía, que en cualquier situación normal un país refinancia su deuda. Eso fue prohibido. Y después prohibiciones de todo tipo contra la industria petrolera, la venta de oro, criptomoneda. Cada iniciativa del presidente Maduro fue respondido con una restricción por parte de Estados Unidos. Pero realmente las sanciones empezaron en 2015. En 2015, Obama declaró Venezuela un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos.
cualquier empresa norteamericana, que el presidente dice eso, va a retirarse, y eso es exactamente lo que pasó. General Motors, Ford, Kellogg, uno tras otro, se retiraron de Venezuela. De verdad que hablar de fracaso rotundo, creo que simplifica algo mucho más complejo. Los errores de Chávez, por ejemplo, las expropiaciones masivas, incidieron en los problemas que se presentaron a partir de 2015. De eso no hay duda. Los errores de Chávez de no crear un partido que tenía más autonomía frente al Estado tenía mucho que ver con el problema de la corrupción que es ahora que Maduro está enfrentando. Eso para mí es un enfoque mucho más productivo que un enfoque tajante que dice fracaso, o tú eres un norteamericano y debe no decir nada, simplemente apoya el gobierno que está luchando contra el imperialismo, entre comillas. Yo prefiero un análisis mucho más específico que de críticas, pero también que contextualiza la situación en Venezuela. Bueno, excelente. Muchas gracias, Steve. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta más o quiere hacer algún comentario. Cuestión de pasar al cierre de la conferencia, y que reitero que en unos días seguramente ya va a estar colgada para poder compartirla y seguir debatiendo. Bueno, Manny, muchas gracias por esa invitación y estamos a la orden por cualquier discusión, conversación de ese tipo.